¿Alguna vez has visto una luz rara en el cielo y has pensado, seguro es un dron? Pero por dentro algo te dijo, eso no se movía normal. Porque seamos honestos, todos conocemos a alguien que dice, no creo en los ovnis, pero cuando se va la luz en la noche ya anda rezando y viendo por la ventana. Hoy no venimos a hablar de teorías locas sacadas de TikTok a las 3 de la mañana. Hoy vamos a hablar de casos de ovni reales, incidentes históricos, reportes oficiales, testigos que no estaban borrachos y situaciones tan extrañas que incluso gobiernos dijeron, ok, esto no lo sabemos explicar. Yo soy Dasky y acompáñame a ver estos encuentros con ovnis y extraterrestres. Caso 1. El incidente ovni de Roswell, 1947. Ok, empecemos con el clásico de clásicos, el caso que básicamente inició todo el chisme extraterrestre moderno. Roswell, Nuevo México, 1947. Para ponernos en contexto rápido, Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. No había internet, no había TikTok, y si algo salía en el periódico, la gente le creía. ¿Qué pasó? Una noche, un ranchero llamado William McBrazel escuchó un ruido rarísimo en su terreno. Al día siguiente salió a revisar y encontró restos extraños esparcidos por todos lados. Pedazos metálicos muy ligeros, material que no se quemaba, cosas que regresaban a su forma original y símbolos raros que nadie reconocía. El ranchero, bien responsable, fue y avisó a las autoridades. Y aquí es donde todo se pone muy raro. El error que lo cambió todo. La base aérea de Roswell sacó un comunicado oficial diciendo que habían recuperado un disco volador. Sí, así, tal cual. No objeto, no restos, no algo extraño. Disco volador. El problema es que horas después el ejército dijo, jajaja, no, siempre no, era solo un globo meteorológico. Y la gente fue como, entonces, ¿por qué dijeron disco volador? La versión oficial. La que no convence a nadie. Años después, el gobierno explicó que en realidad era parte del proyecto Mogul, un programa secreto para detectar pruebas nucleares soviéticas con globos de alta tecnología. El detalle es que nadie sabía de ese proyecto en ese momento. El material descrito no coincidía con globos normales, y muchos testigos dijeron que el ejército se llevó todo, incluso el suelo. Los testigos que no se callaron con los años empezaron a hablar. Militares retirados, familiares de trabajadores de la base, personas que dijeron haber visto cuerpos pequeños. Algunos afirmaron que lo que cayó no era de este mundo. Otros dijeron que fueron amenazados para guardar silencio. Y aquí viene lo inquietante. ¿Por qué Roswell sigue dando miedo? Porque Roswell no es solo un ovni, es la primera gran contradicción oficial, el inicio del encubrimiento y la razón por la que, desde entonces, cada vez que el gobierno dice, no pasó nada, la gente dice, ajá, sí, ¿cómo no? Tal vez fue un globo, tal vez no, pero algo es seguro. Nunca volvieron a decir disco volador tan fácilmente, y eso es lo que da más miedo. Caso 2. Kenneth Arnold, el primer avistamiento ovni moderno, 1947. Antes de Roswell, antes de los aliens verdes, antes de Área 51 y los videos borrosos, hubo un hombre, un avión y 9 cosas en el cielo que no deberían estar ahí. Estamos en 1947, el mismo año en el que todo empezó a ponerse raro. Kenneth Arnold era un piloto civil, empresario y cero conspiranoico, o sea, no era el típico de los reptilianos nos gobiernan. El día que todo cambió. El 24 de junio de 1947, Kenneth iba volando cerca del Monte Rainier, en Washington. Estaba tranquilo, sin turbulencias, sin estrés, cuando de repente vio algo que lo dejó frío. 9 objetos brillantes cruzaron el cielo frente a él. No eran aviones, no eran pájaros, no eran globos. Se movían demasiado rápido. Para que te des una idea, calculó que iban a más de 2.000 kilómetros por hora. Cuando los aviones de esa época apenas soñaban con eso, se movían como platos. Kenneth intentó describirlos y dijo algo clave.
Se movían como un plato cuando lo lanzas y rebota sobre el agua. Los periodistas escucharon eso y dijeron, «Ah, entonces eran platos voladores». Y así, sin querer, nació el término platillo volador. No porque tuvieran forma de plato, sino por cómo se movían. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué le creyeron? Porque Kenneth Arnold era piloto con experiencia, sabía identificar aviones, no pidió fama, no ganó dinero y se veía genuinamente asustado. De hecho, después del avistamiento, dijo que desearía no haber dicho nada porque su vida se volvió un caos. El efecto dominó. Después de su reporte, pasó algo muy extraño. En las semanas siguientes, cientos de personas empezaron a ver cosas raras en el cielo. Los periódicos se llenaron de avistamientos y el gobierno comenzó a investigar oficialmente. No fue que aparecieron más ovnis, fue que la gente empezó a mirar al cielo y una vez que ves algo raro, ya no puedes fingir que no lo viste. Lo que da escalofríos. Kenneth Arnold jamás cambió su versión. Hasta el final de su vida dijo, lo que vi no era tecnología humana. No dijo alien, no dijo nave espacial, solo dijo, no era nuestro. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Caso 3. Las luces de Phoenix, 1997. Imagínate esto. Estás en tu casa, ya es de noche, todo tranquilo, y de repente el cielo se empieza a mover. No una luz, no dos, miles de personas viendo lo mismo al mismo tiempo. Esto pasó el 13 de marzo de 1997, en Phoenix, Arizona. Una ciudad enorme, llena de gente. No en medio de la nada. ¿Qué vieron? Esa noche, personas de todas las edades reportaron una formación de luces en forma de V, moviéndose lentamente, totalmente en silencio, y tan grande que tapaba las estrellas. Algunos decían, no eran luces separadas, era algo sólido, como si las luces estuvieran pegadas a una cosa gigante. Otros dijeron que parecía una nave del tamaño de varios campos de fútbol. Ajá, así, casual. Lo más raro no fue un avistamiento aislado. Las luces cruzaron varios estados, fueron vistas por policías, pilotos y familias completas. Quedaron grabadas en video y duraron varios minutos, no segundos. O sea, no fue, parpadeó y ya. Fue, estuvo ahí y nadie sabía qué hacer. La explicación oficial que no convence. La Fuerza Aérea dijo que eran bengalas militares lanzadas durante un ejercicio. El problema es que las bengalas caen, estas no, las bengalas parpadean, estas se movían juntas. Y muchas luces se vieron horas antes del supuesto ejercicio A. Y pequeño detalle, la explicación llegó meses después. El momento más incómodo. El entonces gobernador de Arizona, Fife Symington, primero se burló públicamente del tema. Literalmente llevó a alguien disfrazado de alien a una conferencia. Años después, ya retirado del cargo, confesó, yo también vi las luces, y no tengo explicación. Sí, el gobernador vio lo mismo que todos. ¿Por qué da tanto miedo este caso? Porque aquí no fue una persona, ni un testigo dudoso. Fue miles de personas, en una ciudad grande, mirando el cielo al mismo tiempo, y viendo algo que no encaja en ninguna explicación simple. No atacó, no hizo ruido, no se estrelló, solo estuvo ahí, como observando, y luego se fue, como si nada. Y eso es lo que más pone la piel de gallina. Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Isn't that weird? Look at that. And they all went on in a sequence, too. Now, the thing that puzzles me is they can't be ordinary streetlights. They're going off, right? Yeah. One drop. Caso 4. Oumuamua, el objeto que vino de fuera del sistema solar. Ok, ahora no estamos hablando de luces ni de gente mirando al cielo. Estamos hablando de algo que entró a nuestro sistema solar y nadie lo estaba esperando. En octubre de 2017, los astrónomos detectaron un objeto extraño pasando rapidísimo cerca del Sol. Al principio dijeron, seguro es un asteroide. Luego,
no se comporta como asteroide, y ahí empezó el nervio colectivo. ¿Qué tenía de raro? Este objeto, llamado Oumuamua, palabra hawaiana que significa mensajero que llega primero, sí, así de dramático, tenía cosas muy extrañas. No venía del sistema solar. Tenía una forma larga y rara, como un puro o una tabla. No tenía cola como los cometas. Aceleraba al alejarse del Sol, sin explicación clara. Básicamente hacía cosas de no sigo las reglas. La ciencia se quedó callada. Un rato, los científicos intentaron explicarlo. Que si era un cometa sin polvo, que si hidrógeno, que si nitrógeno congelado, pero ninguna explicación convencía al 100%. Y entonces apareció el comentario incómodo. ¿Tecnología alien? Tranqui, escucha esto. El astrofísico Avi Loeb de Harvard dijo algo así como: no podemos descartar que sea tecnología de origen no humano. No dijo, son aliens. Dijo, no sabemos qué es, y eso es un problema. Y cuando un científico serio dice eso, uno deja de reírse. Lo más inquietante, Oumuamua entró, pasó cerca del Sol, cambió de velocidad y se fue. No volvió, no se quedó, no lo pudimos estudiar bien, solo pasó, como si alguien hubiera aventado algo para ver qué había aquí. ¿Por qué da miedo este caso? Porque por primera vez detectamos un objeto interestelar real que no encaja bien en nuestras categorías y que nos recordó algo muy incómodo. No estamos solos en el vecindario cósmico. Tal vez fue una roca rara, tal vez no, pero si un día vemos otro y se queda más tiempo, ahí sí, ya no va a dar risa. Caso 5. La señal wow. ¿Mensaje del espacio? Ahora imagina esto. No estás viendo el cielo, estás escuchando el universo y de pronto algo responde. Esto pasó el 15 de agosto de 1977, en un radiotelescopio en Ohio, Estados Unidos. Un científico estaba revisando datos rutinarios, nada emocionante, cuando apareció una señal tan extraña que solo pudo escribir una cosa al lado del registro: ¡Wow! Así, con signo de admiración incluido. ¿Qué era esa señal? La señal duró 72 segundos. Venía de la constelación de Sagitario. Era mucho más fuerte que cualquier ruido cósmico normal. Tenía un patrón claro, no caótico. No era un satélite, una interferencia conocida, un error del equipo. Era algo diferente, lo que la hace tan perturbadora. La frecuencia exacta de la señal coincide con la del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Y esa frecuencia es considerada, por muchos científicos, la más lógica para que una civilización intente comunicarse. O sea, si alguien allá afuera quisiera decir, hola, ¿estamos aquí?, esa sería una buena forma. Y entonces, aquí viene lo más frustrante. Nunca volvió a repetirse. Se buscó durante años. Se apuntaron antenas. Se hicieron programas enteros. Nada, ni un eco. Las teorías. Algunos dicen que fue una señal natural rara, que fue un fenómeno que aún no entendemos, que fue una transmisión alien, accidental o intencional. Pero nadie ha podido demostrar nada. Y eso es lo que incomoda. ¿Por qué da tanto miedo? Porque no fue un avistamiento, no fue una luz, no fue una historia personal. Fue un dato, un registro, una señal grabada en papel. Algo que no depende de la imaginación. Tal vez fue ruido, tal vez no, pero durante 72 segundos el universo hizo silencio y algo habló, y nosotros no supimos qué responder.
Caso 6. Los Foo Fighters. Las luces de la Segunda Guerra Mundial. Imagina estar en plena Segunda Guerra Mundial. No drones, no GPS, no radar avanzado, solo tú, tu avión y la oscuridad del cielo. Ahora imagina que, de la nada, unas luces empiezan a seguirte. No disparan, no atacan, solo están ahí. Eso fue lo que muchos pilotos vivieron, y lo llamaron Foo Fighters. ¿Qué veían los pilotos? Entre 1943 y 1945, pilotos aliados y del eje reportaron lo mismo. Esferas luminosas, de colores blanco, rojo o naranja, que volaban junto a los aviones, hacían maniobras imposibles y desaparecían de golpe. Lo más inquietante, no dañaban los aviones, no dejaban rastro en radar, no se podían derribar, simplemente observaban. ¿Armas secretas? Al principio, todos pensaron, es tecnología secreta del enemigo. Pero el problema fue este. Los aliados pensaron que eran nazis, los nazis pensaron que eran aliados, y al final, nadie sabía qué eran. Cuando terminó la guerra, ningún país reclamó esas luces como suyas, y eso no era normal. Testigos que sabían lo que veían. Estos no eran civiles asustados, eran pilotos de combate, personas entrenadas, acostumbradas al estrés, que sabían diferenciar aviones, armas y fenómenos meteorológicos. Muchos dijeron que lo que vimos no se parecía a nada humano. ¿Por qué importan los Foo Fighters? Porque pasaron, en plena guerra, en distintos países, en ambos bandos, y durante años no fue algo aislado, fue constante. Y lo más raro, dejaron de aparecer cuando terminó la guerra, como si ya no hicieran falta. El detalle que da escalofríos. Algunos pilotos dijeron que sentían que esas luces sabían exactamente dónde estaban. No atacaban, no huían, solo acompañaban. Y en medio de la guerra más violenta de la historia humana, algo estaba mirando desde el cielo. Eso no da risa, da escalofríos. Caso 7. El incidente ovni de Washington, 1952. Ahora, imagina esto. No es un pueblito perdido, no es el desierto, no es un piloto solo, es Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el lugar más vigilado del país. Y aún así, algo entró en su espacio aéreo. ¿Qué pasó? En julio de 1952, durante 2 fines de semana seguidos, los radares del Aeropuerto Nacional de Washington empezaron a detectar objetos no identificados. No uno, varios. Se movían, muy rápido, se detenían en seco, cambiaban de dirección y aparecían justo sobre edificios clave: Capitolio, Casa Blanca, Pentágono, esos. Pilotos al aire. Los controladores pensaron, el radar está fallando, hasta que los pilotos enviados dijeron, no, yo también los veo. Luces blancas y anaranjadas apareciendo y desapareciendo como si jugaran con los aviones. Cuando los cazas se acercaban, los objetos aceleraban y se iban. Cuando se retiraban, volvían. Pánico real. Esto no fue un chisme de periódico. La gente llamaba a estaciones de radio, miraba el cielo, estaba genuinamente asustada, tanto así que el presidente Harry Truman fue informado directamente. Sí, el presidente. La explicación oficial. Días después, el gobierno dijo que todo fue causado por una inversión térmica que confundió los radares. El problema: las inversiones térmicas no explican las luces visibles, no explican que pilotos las vieran, ni que el fenómeno ocurriera 2 fines de semana seguidos. Aún así, el caso se cerró. ¿Por qué este caso es tan importante? Porque aquí hubo radar, hubo testigos entrenados, hubo respuesta militar, hubo presión política y aún así no hubo una explicación clara. Después de este incidente, el gobierno redujo la atención pública al tema, ridiculizó los avistamientos y comenzó una política clara de no hagan ruido, lo que da escalofríos. No fue un ataque, no fue una invasión, no fue un accidente, fue una demostración. Algo entró, se dejó ver, se fue y dejó claro una cosa: si alguien quiere entrar, puede hacerlo, y eso da más miedo que cualquier película. Caso 8.
Frederick Valentich, el avión que desapareció, 1978. Hay casos ovni que se ven, otros que se escuchan, y luego están los que simplemente se apagan. Este es uno de esos. ¿Quién era Frederick Valentich? Frederick Valentich tenía 20 años. Era un piloto australiano joven, con experiencia básica, y estaba haciendo un vuelo sencillo sobre el estrecho de Bass, entre Australia y Tasmania. Nada raro, nada peligroso. Hasta que llamó por radio, la transmisión que heló la sangre. Durante su vuelo, Frederick contactó al control aéreo y dijo algo así: «Hay una aeronave desconocida siguiéndome». El controlador revisó radar. No había nada. Frederick insistió. Dijo que el objeto volaba por encima de él, tenía luces brillantes, se movía de forma extraña y parecía girar sobre sí mismo. Luego dijo una frase que dejó helado al operador: «No es un avión». El final. La última transmisión fue un ruido metálico, extraño, como si algo hubiera interferido la señal. Después, silencio. El avión de Frederick nunca llegó a su destino. Nunca se encontraron restos. Nunca se encontró el cuerpo. Nada. Las explicaciones oficiales se dijeron muchas cosas: que se desorientó, que vio Venus, que sufrió un accidente, que estaba nervioso, pero ninguna explica las maniobras descritas, la duración del encuentro, el sonido final y la desaparición total. Lo que hace este caso tan inquietante: no hay video, no hay fotos, no hay luces grabadas, solo una grabación real, un joven piloto pidiendo ayuda y luego nada. La pregunta que queda: ¿fue un accidente? ¿Un error humano? ¿Algo desconocido? Nunca lo sabremos. Pero hay algo que nadie puede negar. Escuchamos el momento exacto en el que Frederick Valentich dejó de estar ahí. Y eso da más miedo que cualquier historia de ovnis. Caso 9. Las luces de Lubbock, 1951. Ok, a partir de aquí ya no estamos hablando de historias aisladas. Aquí hablamos de múltiples testigos, fotografías reales y un fenómeno que duró varias semanas. Esto pasó en Lubbock, Texas, en 1951, justo cuando el tema ovni ya empezaba a incomodar seriamente al gobierno. ¿Qué vio la gente? Durante varias noches consecutivas, personas completamente distintas reportaron lo mismo. Formaciones de luces blancas y azuladas, volando en patrones geométricos, a gran velocidad y totalmente en silencio. Lo más inquietante es que no aparecían al azar, se movían como si siguieran rutas. Testigos que sabían lo que veían. Aquí no hablamos de un primo del vecino. Los primeros reportes vinieron de profesores universitarios, científicos, personas entrenadas para observar el cielo. Ellos dijeron claramente: esto no es ningún avión conocido. Las fotos, el problema para el gobierno. Un estudiante logró tomar fotografías de las luces. No eran perfectas, pero mostraban claramente formaciones en V y semicírculos. Y aquí es donde el gobierno empezó a sudar frío. Porque cuando hay fotos, ya no puedes decir tan fácil: seguro lo imaginaste. La explicación oficial. La Fuerza Aérea dijo que eran aves reflejando la luz de la ciudad. Sí, aves. El problema: las luces iban demasiado rápido, volaban demasiado alto, mantenían formaciones perfectas y aparecían por semanas. Muchos testigos dijeron: si eso eran pájaros, entonces los pájaros aprendieron geometría. ¿Por qué este caso sube de nivel? Porque aquí tenemos duración prolongada, testigos calificados, fotografías y una explicación oficial débil. Este caso ayudó a que el gobierno empezara a tomar los ovnis más en serio, pero también a controlar cómo se hablaba de ellos. El detalle que incomoda. Las luces no bajaron, no aterrizaron, no atacaron. Solo cruzaban el cielo, una y otra vez. Como si alguien estuviera probando algo o vigilando. Y cuando la atención fue demasiada, desaparecieron. Eso ya no es casualidad. Caso 10. El incidente de Levelland, 1957. Hay avistamientos que solo se ven, otros que solo se escuchan, y luego están los que te dejan tirado en la carretera,
con el coche muerto y una luz enorme encima de ti. Esto pasó en Levelland, Texas, la noche del 2 de noviembre de 1957. ¿Qué pasó esa noche? En cuestión de horas, la policía local empezó a recibir llamadas muy raras, no una, varias. Personas completamente distintas reportaban lo mismo. Una luz brillante y ovalada, bajando del cielo, flotando a baja altura, justo antes de que sus vehículos se apagaran. Testigos que no se conocían. Los reportes vinieron de conductores, granjeros, una pareja, un estudiante, incluso un policía. Todos dijeron que el motor se apagó de golpe. Las luces del coche se murieron. El objeto estaba encima del camino. Y cuando la luz se alejaba, los vehículos volvían a encender, como si nada. El reporte policial, lo que hace esto serio. El oficial Webb, del Departamento de Policía de Levelland, vio una luz brillante moviéndose a gran velocidad y su propia patrulla también falló momentáneamente. Esto ya no era, seguro fue su gestión. Esto era, ok, algo está interfiriendo con los autos. La explicación oficial, la Fuerza Aérea dijo que fue un fenómeno eléctrico causado por tormentas. El problema. Esa noche no había tormentas activas. Los testigos no describieron rayos y los efectos fueron demasiado localizados. Además, los autos fallaron solo cuando la luz estaba cerca. ¿Por qué Levelland es tan inquietante? Porque aquí tenemos efectos físicos reales, múltiples testigos independientes, reportes policiales y un patrón claro. Esto no fue imaginación colectiva. Algo estuvo ahí y afectó el mundo real. El detalle que da escalofríos. Nadie fue atacado, nadie salió herido, pero muchos dijeron que sintieron, como si algo los estuviera observando. Y cuando la luz se fue, la carretera volvió a ser normal, demasiado normal, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían una cosa: eso no fue un simple fallo mecánico. Caso 11, vuelo Japan Airlines 1628, 1986. Imagínate ir en un vuelo comercial normal, gente dormida, café tibio, todo rutinario. Ahora imagina que el capitán dice por radio: hay algo enorme siguiendo el avión. Esto pasó el 17 de noviembre de 1986, al vuelo 1628 de Japan Airlines, mientras volaba sobre Alaska, rumbo a Estados Unidos. ¿Quién pilotaba? El capitán era Kenju Terauchi, un piloto con más de 10.000 horas de vuelo, entrenamiento militar, experiencia de sobra para no confundirse. No era alguien nervioso, no era novato, y aún así sonaba genuinamente inquieto. Lo que vieron: primero aparecieron 2 objetos pequeños, con luces intensas, volando cerca del avión. Luego, apareció algo más. El capitán describió un objeto enorme, mucho más grande que el avión, con forma sólida. Volando sin hacer ruido, dijo algo clave: parece una nave espacial. Sí, un piloto comercial dijo eso por radio. Confirmación por radar. Aquí viene lo fuerte: el objeto fue detectado por radar militar. Fue seguido por control aéreo. Cambiaba de posición alrededor del avión. Aceleraba y se detenía sin problema. No fue solo, lo vio el piloto. También lo vieron los instrumentos. En más de 30 minutos. El encuentro duró más de media hora. A gran altitud, con pasajeros a bordo. Y sin explicación clara. Cuando el avión pidió ayuda, el objeto simplemente se alejó, como si ya hubiera visto suficiente. ¿Qué dijo el gobierno? La FAA confirmó el incidente. Los registros existen, los radares lo detectaron, pero después, el capitán Terauchi fue retirado temporalmente de vuelo, reasignado a tareas en tierra y desacreditado públicamente, no por mentir, sino por hablar. ¿Por qué este caso es tan pesado? Porque aquí tenemos pilotos entrenados, radar civil y militar, duración prolongada, un avión comercial lleno de gente, y aún así, nunca hubo una explicación oficial convincente. El detalle que da escalofríos. El capitán dijo algo que nunca se olvidó. No sentí que fuera hostil, sentí que nos estaba observando. No atacó, no interfirió,
No se mostró, solo acompañó y luego se fue, como si estuviera aprendiendo. Y hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del video. Sí, sé que duele, a mí también, porque apenas estamos rascando la superficie de todo lo que se ha visto, lo que se ha ocultado y lo que no tiene explicación lógica. Hoy hablamos de luces en el cielo, de objetos que aparecen y desaparecen, de pilotos, radares, señales del espacio y encuentros que parecen sacados de una película. Pero créeme, lo que viene después es mucho más raro. En la siguiente parte, vamos a entrar en casos donde ya no solo se ve algo, sino donde algo te ve a ti. Casos con encuentros directos, memorias perdidas, mensajes inquietantes y situaciones que dejan secuelas reales. Así que si este video te gustó, si en algún momento dijiste "no manches" o sentiste ese escalofrío raro en la espalda, dale like, suscríbete a Daskwina y activa la campanita porque este video no se queda aquí. Yo soy Dasky y nos vemos en la segunda parte. Si es que nada extraño decide interrumpirnos antes.